vamos a empezar con este panel que va a hablar del impacto de la circulación de tráfico en los backbones terrestres. Horacio, la primera pregunta es para vos. ¿Cuál ha sido el principal impacto de la nueva circulación del tráfico en los backbones terrestres? La pandemia ha sido, como todo el mundo, voy a decir un lugar común, el acelerador de la transformación digital, porque este seminario es el primer ejemplo. Los backbones terrestres aumentaron y el nivel de tiempo que todo el mundo pasa en la casa, los juegos, o sea, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero más o menos nuestro tráfico aumentó un 35% promedio. Lo más interesante de todo es que todo el mundo tenía sus dudas de que la red iba a aguantar, y la red aguantó, y lo que hemos visto de la mayor queja y el mayor punto de falla era en el link de Wi-Fi de las casas de las personas, que empezaron a ver que tenían que conectarse. Ahora, las redes internacionales y las redes nacionales se han desempeñado con honores, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra zona está con una pandemia económica, financiera, además de la pandemia del coronavirus. Coincidimos en que la pandemia ha generado mayor demanda de ancho de banda, sobre todo los backbones terrestres que estamos operando en este momento en toda Latinoamérica. Pero adicionalmente, nuestra estrategia como compañía ha sido realmente proactiva en ese sentido durante los últimos años, accediendo cada vez a más puntos de intercambio de tráfico también localmente en las diferentes geografías. Pero definitivamente sí que estamos viendo que eso se ha acelerado a raíz del COVID-19. Vemos también más necesidades hacia los hogares, vemos que el tráfico se está originando en geografías o puntos específicos un poco diferentes a los tradicionales, con lo cual también las redes han tenido que ser adaptadas para capturar esa mayor demanda y esa nueva distribución de cómo se origina el tráfico. Vemos también incrementos en el uso de recursos de cómputo en la nube de algunos de nuestros clientes, con lo cual adicionalmente a eso estamos viendo un crecimiento también de doble dígito, no solamente en el tráfico, sino en la utilización cada vez de más plataformas en línea. El mundo del gaming lo vemos también creciendo, vemos también el video en demanda creciendo, y redes sociales que han tenido que soportar las estrategias de mercadeo y ventas de muchas compañías que ahora deben vender desde el confinamiento. Entonces coincidimos plenamente en que los backbones terrestres están teniendo mayor demanda y se han tenido que adaptar a esta nueva necesidad también. Bueno, esta mayor demanda y sobre todo algunas características que se mencionaron hoy y se está mencionando nuevamente, como la reducción de la latencia, me gustaría que nos cuentes, Andrés, qué pasa con la demanda de equipamiento que pueda ayudar sobre todo a esta disminución de la latencia, o qué pasó durante estos meses. Desde el punto de vista de fabricantes, yo creo que todos hemos presenciado lo mismo, ¿no? Lógicamente, un incremento de ancho de banda muchas veces también impacta la construcción de esa red. Pero hemos visto además parámetros muy claves en la flexibilidad de la red y la capacidad de respuesta. Mira, Horacio comentaba algo súper importante, y es la manera en cómo una red puede responder a una alta demanda en poco tiempo. Pues lógicamente a largo tiempo, pues cualquier red puede ser construida, pero cuando tienes tiempos de respuesta o reaccionar a situaciones como la pandemia, cuando tienes un ecosistema donde, por ejemplo, hay muchos fabricantes que quizás dependen de una manufactura en Asia y se vieron bastante complicados en poder seguir fabricando los equipos. Cuando tienes una situación en la cual no es únicamente la cantidad de ancho de banda que estás aprovisionando en la red, pero la manera en cómo de donde se origina ese ancho de banda.
Muchas veces estas redes están preparadas para atender altos momentos de elasticidad en ese ancho de banda en los parques empresariales, pero no en las casas. Pues ahora tienes una situación donde tienes a la pareja en la casa trabajando desde el hogar, haciendo full streaming de todo. Tienes a los 2, 3 hijos en la casa haciendo gaming, haciendo colegio al mismo tiempo. Y encima de eso sumas que la nevera, el televisor, la cafetera, todo se conecta a internet. Si tú juntas todo eso, eso es prácticamente lo que nosotros llamamos una tormenta perfecta. Esta mañana comentabas algo muy curioso, es que no es únicamente el crecimiento de ancho de banda, pero también esa calidad de la experiencia del usuario, que tiene mucho que ver con la latencia también. Pero nosotros sí, vemos exactamente lo que están viendo nuestros clientes, un crecimiento de ancho de banda y muchísima elasticidad en cómo pueden mover ancho de banda de un lado hacia otro en la red. Y en el caso de Arctic, ¿cuál es la experiencia con esta situación de la pandemia y estos cambios en el tráfico, en la experiencia del usuario, en la demanda de más calidad de experiencia del usuario? Hemos notado dentro de Arctic que el incremento de la demanda de conectividad desde el usuario final está impulsando de una manera importante la necesidad de reforzar las redes mayoristas y backbone, tanto terrestres como redes submarinas. Esto es algo que también se vio en la necesidad de interconexión de esas redes entre distintos operadores y jugadores dentro del mercado de las comunicaciones. Ya no es un privilegio el hecho de tener acceso en fibra óptica a una empresa o un edificio corporativo, como mencionaba recién Andrés, sino que es cada día más común y más universal el hecho de contar con fibra óptica hasta el usuario final, hasta el abonado que en este caso tenga un domicilio particular. Y eso es algo que está impulsando muchísimo el despliegue de nuevas redes, el incremento de las tasas de transmisión, el hecho de bajar la latencia dentro de las comunicaciones ópticas. Y bueno, es ahí donde Arctic se vuelve un socio estratégico para todas estas empresas. Nosotros somos una empresa joven, llegada a la región de Latinoamérica y concretamente iniciando en Argentina hace poco más de un año, y al día de hoy ya estamos trabajando muy fuerte con operadores de gran tamaño, como en el caso de ARSAT, Telecom, con service providers, cooperativas, con ISPs, con distintas APEMs de gobiernos provinciales, y en todos esos casos aportamos nuestra tecnología para poder facilitar esa implementación de redes ópticas, el crecimiento de las redes ya existentes, incluso con el sistema de preconectorizado llamado OneClick, diseñado específicamente para poder desplegar redes de FTTH en tiempo récord y con esto suplir o ayudar a esas necesidades tan importantes, tan marcadas hoy día en nuestra región, ¿no? Sobre todo por esto de la pandemia y la necesidad de un tráfico mucho mayor al que estábamos acostumbrados hasta hace un año o un año y medio atrás. Me quedé pensando cuál sería la definición de tiempo récord en el despliegue de FTTH. Bueno, para hablar de tiempos récord estamos hablando de que hoy una red de FTTH en un esquema modular como el que plantea Arctic con este sistema de OneClick se puede desplegar en 30 días. O sea, obviamente que hay determinaciones respecto o limitaciones respecto a obras civiles, autorizaciones de paso, de vialidad, etcétera, pero el despliegue como tal de red es rapidísimo, se puede implementar entre 15 y 30 días, brindando al usuario final el servicio con fibra óptica con todo el ancho de banda que hoy está requiriendo. O sea que es algo que hasta hace poco tiempo atrás era impensado y hoy por hoy ya es una realidad y está disponible para que pueda suplir toda esta demanda del mercado. En el caso de PadTech, entendemos que, digamos, no todo es color de rosa en cuanto a demanda de equipos impulsada por la demanda de los usuarios y el incremento del tráfico, sino que también la situación de pandemia tiene desafíos logísticos.
Por suerte, muy orgulloso de cómo reaccionó Pattec. Nuestra casa matriz está en Campinas, en Brasil, un país que no tuvo una reacción política muy rápida con la pandemia. Sin embargo, la compañía desde el primer día salió a cuidar a la gente, porque si no cuidamos a la gente no podemos cuidar a nuestros clientes. O sea, si no tenemos gente sana, no podemos atender a nuestros clientes eficientemente. Por suerte, al día de hoy estamos con una tasa de enfermos dentro de la compañía muy baja, muy abajo de la media de Brasil, y acá en Argentina la misma situación. Imagínate qué tanto nos obligó a cambiar la logística. No se va a ofender, hay un cliente acá en este momento que nos está escuchando y participando del panel, que nos contrató una ampliación de su red muy interesante. Su red es muy grande y muy extensa sobre la Argentina. Salir a instalar implica recorrer montones de provincias, hacer muchísimos kilómetros. Cada provincia estaba con regulaciones distintas. Estábamos al comienzo cuando todo estaba mucho más estricto que tal vez hoy. Teníamos que poner equipamientos en el medio de la nada y mandar gente y cuidar a la gente. O sea, una complejidad que no estábamos acostumbrados. Bueno, pensamos cómo podíamos resolver y decidimos algo loco, creativo, no sé cómo decirle, que fue alquilar un motorhome, uno de esos que a uno le encantaría para irse de vacaciones. Lo atiborramos de alimentos, herramientas y todo lo necesario para salir a hacer una campaña tipo Mad Max al medio de la nada. Entiendan que no era fácil. Los muchachos iban con la camioneta y pasaban por pueblos que la policía cerraba el ingreso directamente. No había hoteles para alojar a la gente, no había restaurantes para que puedan comer. Entonces, en ese contexto había que cumplir igual, porque la demanda es tirana, digamos. Uno no puede negarse a hacer las cosas, de eso vive. Así que salimos, armamos todo eso, tuvimos que hacer PCRs. Los PCRs para entrar en la provincia de San Luis no tenían que tener más de 2 días, la gente tenía que estar esperando en el paso fronterizo el análisis del laboratorio de PCR. Bueno, todo lo que se les puede ocurrir, toda esa complejidad para la cual no estábamos preparados, hubo que desarrollar estrategias, colaboramos todas las capas de la compañía y salimos exitosos. Nada, eso creo que me parece, lo cuento como un ejemplo porque uno no estaba preparado para esto, hubo que inventarlo todo y lo pudimos hacer y pudimos cumplir con nuestro cliente. ¿Qué impacto vieron en las redes terrestres de GTD con los cambios de comportamiento de tráfico en los últimos meses? Mira, impactos vimos varios, como los que han comentado, en el fondo grandes aumentos de tráfico de datos, sobre el 40% también en Internet, tanto en Chile, Perú y Colombia, donde está GTD presente hoy día, pero también, o sea, sobre todo por el tema de las casas, pero también enlaces particulares entre ciudades, por ejemplo. Entonces en marzo ahí nos enfocamos rápidamente en tratar de ampliar esas capacidades, los cuellos de botella que había en el fondo para poder acompañar a los clientes. Otro impacto más por el lado mayorista, metropolitano, quizás en Santiago, en Lima. Antes no estábamos acostumbrados a ver capacidades como las que se vieron desde marzo. Quizás antes estábamos acostumbrados a manejar clientes que pedían, no sé, cosas entre 1, 10 gigas o por ese estilo. Y ahora, claro, en marzo varios decenas o incluso más a veces, que eran temas que no estábamos muy acostumbrados, pero pudimos solucionar en el fondo. Y también felizmente creo que pudimos cerrar algunos anillos, ahí por ejemplo en la quinta región acá en Chile, entre Santiago y Valparaíso, porque cada vez se necesitaba más respaldo, más seguridad, más resiliencia en el fondo en las redes. Así que harto impacto, todos corriendo, pero bastante bien salimos, creo. Entonces ahora sí voy a Horacio, que lo que me gustaría es que nos cuentes qué impacto cumplen o cumplieron las redes regionales en la disminución de la latencia, en la garantía de la conectividad, y bueno, por favor que le contestes al señor de Corrientes, que hoy a la mañana hizo una pregunta. La verdad que Internet, cada uno defiende su pedacito de Internet, pero Internet somos todos. Es la red de redes y es la interconectividad, lo que también se agrava porque vos tenés una crisis económica en medio de esto. Entonces,
es una negociación plena que tenés con proveedores, con clientes, con el gobierno, y lo que nosotros tratamos de hacer es anticiparnos. Casi todos los planes que pusimos en marcha eran anteriores. Nosotros nos ha ido muy bien con la red Capricornio, que es una alianza que hicimos con las provincias, las APEM de las provincias del norte, para traer conectividad terrestre. Hoy a la mañana se habló mucho de la latencia, pero el problema es que hay que multiplicar latencia por disponibilidad. Y la disponibilidad, la única manera de lograrlo es con redes redundantes. No hay magia. O sea, todos nosotros damos una disponibilidad contractual, pero después está la disponibilidad real y obviamente envidio a las redes submarinas porque tienen muy pocos eventos. Nosotros, en cambio, en las redes terrestres los eventos se multiplican y vos tenés que tener una estructura de servicio que esté a la medida de los eventos. La gran ventaja que tienen las redes terrestres es que los habitantes están alrededor de nuestra red. La gran desventaja es que los habitantes están alrededor de nuestra red y cortan las redes, las vandalizan. Ha habido un montón de efectos, inclusive en algunas geografías ya las protestas sociales van acompañadas con corte de fibra porque se han dado cuenta que es una manera de hacerte huir, que si vos cortás una ruta, solamente pasan los que tenían que ir ese día por esa ruta. Si vos cortás una fibra, creás un problema para todos los que están del otro lado de la fibra. Entonces, la redundancia es una cosa que ha aparecido. La otra son, ningún internacional te deja de explorar la red. Antes, con contratar a 2 carriers era suficiente. Ahora miran bien que los 2 carriers no pasen por el mismo puente, que si se derrumba el puente se cortan los 2 servicios. Antes había negocios como los ferrocarriles que te ponían tritubos en la vía, el problema, y le vendían un tubo a cada carrier. El problema que hay hoy es que cuando se cortan un tritubo, se cortan 3 carriers posiblemente. Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha, pero el sistema es uno. Para el cliente, si se le cortó la internet porque falló el que le daba la última milla, el carrier regional, el carrier mundial o quien sea, no le importa. Él no tiene servicio y está enojado y quiere que le devuelvan el servicio rápido. Entonces nos hemos tenido que adaptar y también es cierto que cuando más lo nuestro se parece a un sistema sanguíneo. Cuando llegas al capilar que llega al dedo, vos tenés muy pocos clientes que te demandan y que te justifican el precio. Entonces tenés que trabajar en alianzas creativas, muchas veces con tus mismos competidores, que la verdad que construyen valor. Creo que lo que hemos visto es mucha más cooperación que competencia. Obviamente cuando esto termine volveremos a competir, pero ha sido agradable las ayudas que nos hemos dado entre nosotros. Nosotros tenemos una troncal que llega a Misiones por el río Uruguay, eso se conecta con Marandú, y además tenemos otra troncal que llega desde Posada hasta el Chaco, o sea que pasamos por Corrientes. El problema es que Corrientes tuvo algunas demoras en brindar políticas de soluciones. No tenía una SAPEM, no tenía una solución, y dependía de la reacción de los carriers, que este negocio mejora los precios por competencia. Somos nosotros mismos los que vamos mejorando y pensando cómo hacer una ruta mejor, más barata y con mayor capacidad. Es nuestra competencia lo que ha hecho crecer Internet. Si los departamentos tuvieran la misma competencia que nosotros, hoy te podrías comprar un 2 ambientes por $4.000 o $5.000, cosa que no sucede. Nosotros creo que toda la comunidad hemos cooperado mucho para bajar los precios y aumentar la disponibilidad. Quería destacar que vos hablaste de cooperación y fue otro de los aspectos destacados en el panel de la mañana o en los paneles de la mañana, el tema de las soluciones colectivas a los incrementos del ancho de banda o las nuevas necesidades
Así que bueno, hay conceptos que se repiten tanto en lo submarino como en lo terrestre. Me gustaría que Raúl de Artic nos cuente cómo vienen viendo ustedes a las redes regionales en su impacto en la circulación de tráfico o en su capacidad de resolver esta demanda de nuevos tráficos. Está comprobado que acercar la infraestructura que aloja el contenido que busca el usuario final impacta positivamente en la experiencia que ellos tienen con Internet y por ende en su relación con los proveedores de servicio. Así como mencionaba recién Horacio, cuando un usuario se ve imposibilitado de conectarse a la red, no le interesa cuál es el responsable, pero sí necesita de ese servicio. Nos pasa a todos en nuestros trabajos, en nuestras obligaciones, ya no es solo un tema de diversión o esparcimiento como en alguna época se creía. Y bueno, y es ahí donde nosotros como proveedores de infraestructura de red creemos que tenemos una tecnología de excelencia para poder ayudar a todos los proveedores de servicios de conectividad de banda ancha y por fibra óptica a poder implementar, desplegar o incluso ampliar y modificar sus redes. Hace poco se mencionó sobre la flexibilidad de las redes. Bueno, esto es algo que también quedó expuesto con esta alta demanda explosiva sobre el ancho de banda y el acceso por fibras ópticas. Había redes que fueron concebidas hace un tiempo atrás que no tenían esa flexibilidad que hoy demanda el mercado, y ahí es donde dentro de Artic tenemos soluciones innovadoras y tecnológicas para bajar costos, para poder brindar un tiempo de respuesta rápido y que a su vez la implementación de esa red se pueda realizar, como decía, en tiempo récord. Ahí es donde, por ejemplo, sistemas como el OneClick tienen la particularidad de asistir a estas compañías que están desplegando o ampliando sus redes en poder realizar una red de FTTH, desplegarla en muy poco tiempo, con muy poco personal especializado, redes que tienen un nivel excelente en lo que hace a eficiencia, ya que no dependen de la posibilidad del error humano. Todo está testeado en fábrica, en laboratorio, con lo cual es un famoso plug and play y sale funcionando, y en definitiva el cliente o el usuario final se ve favorecido con todo esto y agradecido por un tiempo de respuesta y de reacción rápida por parte del proveedor de servicios. Creemos que esa es una de las claves. Recién me hacían una consulta acerca de, se ha notado en los últimos años una inversión muy grande a nivel de cables submarinos, pero que todavía no está avanzado o tan avanzado como se desearía la interconexión entre países. Creemos que esto se debe a tal vez una necesidad de planificación entre los distintos países de cómo poder interactuar y abordar a esa demanda de gran ancho de banda. Un poco también, como comentaba Horacio, esta pandemia demostró la necesidad de cooperación, la necesidad de ser mucho más creativos, de tener tiempos de respuesta rápidos y al mismo tiempo poder reinventarse sobre la marcha en lo que hace a diseño de redes, a despliegues, a formas de tendido. Ahí nuevamente Artic puede cooperar con nuestra tecnología en lo que hace a cables para tendidos submarinos, para redes de alta tensión, con cables OPGW, con los tendidos tradicionales, urbanos e interurbanos, e incluso, por ejemplo, cables como microducto, donde esos cables para microducto ya pueden albergar 288 fibras en el diámetro de un lápiz, 9.3 milímetros de diámetro. En solo eso podemos tener una capacidad de 288 fibras, y esto es algo que hasta hace poco tiempo era impensable, o en, por ejemplo, 13.4 de diámetro, meter 576 fibras. Todo esto apunta a ese gran desafío de reducción de espacios y al mismo tiempo poder brindar una buena calidad de acceso a las redes con tecnología de punta. Y me gustaría ahora tener el análisis de PadTech también sobre el mismo tema de redes regionales y demanda de equipos y distribución de tráfico. PadTech primero es un proveedor regional. PadTech tiene
nace en Campinas de algo muy interesante que se llama CPQD, que es un centro de investigación y desarrollo el más grande de Sudamérica. Eso digamos, nos pone más interesados que ninguno en que las redes regionales crezcan. Están pasando cosas novedosas. Lo que contaba Horacio hace unos minutos de la experiencia de Capricornio, significa que redes que antes llevaban, porque los backbones siempre fueron backbone, ¿no? Su nombre los define, y siempre llevaron cantidades de tráfico importantes, pero a partir de estas iniciativas, como la de Capricornio, que es una red regional, empiezan a verse tráficos por una red terrestre que antes le pertenecían al mundo submarino. Y básicamente, acá que se ha hablado tanto de latencia, hasta que no se modifique la física, tiene que ver con la longitud de las redes, porque los equipamientos que nosotros proveemos no agregan demasiado tiempo. O sea, la latencia de la electrónica es ínfima comparado con las distancias geográficas. Entonces, si vos no construís redes regionales que traigan tráfico de las capitales por el camino más corto, jamás vas a cortar la latencia. Eso lo podemos discutir en cualquier ámbito, pero eso es una verdad absoluta, ¿sí? Entonces, me parece interesantísimo el fenómeno de que se generen redes regionales que refuercen la capacidad de Internet de dar servicio de calidad a los distintos países, redes terrestres que vayan rompiendo fronteras, por decirlo de alguna manera, y para nosotros los proveedores regionales nos da una oportunidad de jugar en un negocio que tal vez antes no nos tocaba. Así que yo creo que realmente es una experiencia muy interesante. Lo vengo viendo desde México hasta Panamá, como contó la gente de Ufinet, desarrollaron redes impensables hace años atrás, y lo sigo viendo en Sudamérica con gran alegría que esto suceda. Así que creo que realmente las redes regionales van a tener, por supuesto, los cables submarinos que unen los continentes son fantásticos, pero digo, las redes regionales creo que son el complemento necesario para que haya un servicio de calidad, de baja latencia y de alta disponibilidad para todos los países de la región. Así que me parece fantástico que sea un punto de crecimiento fuerte y que los jugadores regionales apuesten a ese negocio. Andrés, ¿cómo es la visión de Infinera en este mismo aspecto, redes regionales y equipamiento y circulación de tráfico, y cómo responde todo ese conjunto a la nueva demanda? Nosotros somos un proveedor global, en realidad, y esta pandemia lo que nos ha dejado bastante claro a nosotros como proveedores es que la elasticidad y la tecnología con la cual nosotros fabricamos los equipos se ha vuelto mucho más significativo para nuestros clientes. Y la razón, y el por qué digo esto es porque cuando tú tienes una fibra óptica que tiene un espectro de por sí fijo, ¿no? A nivel de transmisión óptica, todo está en qué tanto lo aprovechas, ¿no? Esa es la realidad. Y entre más avanzada sea tu tecnología, mayor provecho le vas a sacar a esa fibra. Esa es la realidad. ¿Qué nos ha sucedido? Sobre todo en los proveedores regionales o inclusive de continente a continente. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchos de ellos han tenido que reaccionar en cuestión de horas prácticamente. Infinera es uno de los pioneros en integración vertical con su chip fotónico. Nosotros tenemos la habilidad de poder, en cierto sentido, acelerar o desacelerar las redes, aprovisionar nuevas longitudes de onda sin hacer ningún cambio físico, sino a través de software. Y aquellos fabricantes que tenemos esa ventaja, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando nos llama un cliente y nos dice, Andrés, mira, necesito aprovisionar una nueva longitud de onda de 200 gigas para ayer, porque ese es el tiempo de respuesta que le piden a los fabricantes, siempre es ayer, ¿no? Nunca es ahí a la marcha. Y
y lo que nos hemos dado cuenta es que la red que teníamos instalada no nos tocaba enviar nada al campo. Y si bien yo creo que una de las cosas me remito aquí al comentario de Pablo, o sea, hay que ser muy creativo y ellos, por ejemplo, lo de la casa móvil me pareció algo muy, muy creativo. La realidad es que en nuestra época de pandemia es muy difícil, no solo ir a instalar una red, pero desde el punto donde se importan los equipos, donde la misma parte operacional de los proveedores quizás no está ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros les hemos sacado muchísima ventaja, sobre todo con los regionales, es que ellos han podido aprovisionar ancho de banda en software, una licencia. Y dice, no, mira, aquí está el license key, lo instalas, lo aprovisionas y acabas de subir el doble ancho de banda. Eso ha sido una gran ventaja para aquellos que están en esa parte de la red. Aquellos que todavía están en ese proceso de evolución, lo bueno es que la pandemia nos ha tomado en un momento donde ellos ya estaban asumiendo que eso iba a ser la realidad. Raúl comentaba algo súper interesante y es la densificación de esa fibra. Hoy en día, bueno, meten una cantidad de fibra en el tamaño de un lápiz, como lo comenta Raúl, es increíble. Pero si tú te pones a ver cuántos lápices hay que ir a llevar a cada parte y vas agrupando esa cantidad de ancho de banda a medida que vas llevando las troncales, a los regionales se enfrentaron a una realidad clarísima, que cuando antes ellos el por defecto era entregar enlaces de 10 gigas, hoy en día para ellos entregar un enlace de 100 gigas es lo normal. Y ahora ven lambdas de 200 gigas y ven lambdas de 600 gigas, o inclusive la nueva generación coherente nos permite meter lambdas de 800 gigas. Y aquellos proveedores que están en esa tecnología, lo que nos hemos dado cuenta es, mira, yo con más bits dentro de tu fibra puedo alcanzar muchísimo más ancho de banda. Entonces, ¿por qué no más bien nos movemos a esa parte de la tecnología? Eso es lo que nosotros hemos visto desde la parte de fabricantes. Está muy claro todo lo que está pasando y cómo está evolucionando la demanda, pero ¿cómo imaginas vos el escenario post-pandemia? ¿Cómo va a ser? ¿Va a crecer la demanda de tu equipamiento? O sea, si ven un cambio fundamental en la cantidad demandada o en particular en algún tipo de solución. Yo particularmente opino, Mariana, y creo que me remito al primer chiste de Horacio cuando nos comentaba que esto lo que ha acelerado es nuestra digitalización. Eso es una realidad. Aquella persona que piensa que va a regresar a la oficina a hacer un trabajo de escritorio no está siendo realista. La realidad de nuestro mundo ha cambiado. A nivel de ancho de banda, aquel que piense que el ancho de banda va a dejar de... o esta curva de crecimiento se va a desacelerar, yo no pienso que va a ser así. Al contrario, en el momento que estemos saliendo de una pandemia, vas a encontrar una generación que está acostumbrada a tener contenido a la mano en todo momento, que está acostumbrada a hacer trabajo de oficina no solo en los tiempos normales de oficina, sino que se puede extender mucho más que eso. Que todo es una videoconferencia, que todo, o sea, todo circula de la misma manera que circuló en el año 2020. Entonces, si tú te posicionas en el año 2021 en Latinoamérica, en el 2022, donde tienes un crecimiento explosivo de redes submarinas, donde tienes un crecimiento explosivo de los operadores de contenido, yo pienso que el ancho de banda va a seguir creciendo al ritmo que viene creciendo, con la adopción de tecnologías de 5G, inclusive vamos a ver más ancho de banda. Entonces, yo pienso que esto no echa para atrás, por decirlo así en mis términos colombianos. Al contrario, lo que sí vamos a ver es un nuevo estándar o una nuevo por defecto de qué es lo que yo espero de esa red. No únicamente ancho de banda, pero una muy baja latencia, por ejemplo, una flexibilidad. Muchísima programabilidad de la red. Todo ese tipo de nuevos requerimientos que tienen mucho que ver con la fase 2 y la fase 3 de la 5G, eso sí van a aparecer como nuevos factores dentro de los operadores regionales. ¿Qué herramientas tecnológicas sumaron en este periodo de pandemia, que ya es largo, ¿no? Ya llevamos unos cuantos meses?
Efectivamente, llevamos ya un tiempo más largo del que creíamos al comienzo de la pandemia y realmente no se sabe cuándo va a terminar. De manera que, más que herramientas tecnológicas, lo que nosotros hemos hecho es acercar los contenidos, básicamente. Hemos buscado la manera de adaptar las redes hacia donde se está originando el tráfico, que es diferente a como era prepandemia. Coincido plenamente con los comentarios que se han hecho en este panel acerca del mayor consumo desde el hogar. Eso es completamente natural. Y esa nueva redistribución de tráfico nos ha obligado a fortalecer nuestras redes de acceso en las diferentes ciudades de la región, completar algunos anillos regionales también en varias geografías de Latinoamérica, pero sobre todo a acceder cada vez más a los contenidos, estar más presentes en puntos de intercambios de tráfico, acompañar la estrategia de grandes productores de contenido del mundo que ahora quieren ingresar a Latinoamérica también. De manera que, en términos de herramientas tecnológicas, lo que hemos hecho es más bien robustecer nuestros sistemas de monitoreo de redes, nuestra capacidad de respuesta a incrementos o saltos de ancho de banda más fuertes de lo habitual y sobre todo a seguir muy de cerca cómo se origina y en dónde la demanda. Nosotros actualmente, por ejemplo, en Chile, estamos instalando unos postes en zonas donde no pensábamos que se fueran a instalar originalmente. Por otro lado, hemos visto la llegada de CDNs también a varios países de la región que están necesitando dónde ubicarse, que están necesitando canales para actualizar sus contenidos desde sus casas matrices. De manera que, más que una herramienta tecnológica, ha sido poner toda nuestra infraestructura de cara a esta nueva realidad que se está viendo en el mercado, esta nueva distribución del tráfico, y que esa tendencia a que el tráfico se quede cada vez más en Latinoamérica va a continuar. Adicionalmente, creo también que no vamos a ver realmente una desaceleración de este incremento de la demanda. Tal vez el salto más grande lo vimos ahora. Posiblemente las redes están en este momento ya un poco más holgadas, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente no creo que la transformación digital que se ha mencionado en este panel vaya a dejar de ser cuando el COVID desaparezca o cuando todos tengamos la vacuna. Realmente creemos, y personalmente lo opino, el COVID ha sido un game changer para todos y todos tenemos que responder a eso. Nadie cubre un continente, un país o una ciudad por sí mismo. Todos los que estamos en este panel y todos los que estamos en esta industria, creo que nos necesitamos mutuamente para poder llevar nuestro negocio. Como decía Horacio, el Internet somos todos. Unos ponemos últimas millas, otros backbones terrestres, otros cables submarinos, otros co-ubicaciones data centers para que los contenidos puedan alojarse y accederse dentro del país. Entonces, al final, creo que todo el ecosistema debe adaptarse más allá de una herramienta tecnológica. Creo que es un momento de repensar muy bien lo que viene a futuro, pero en líneas generales debería ser oportunidad para todos en términos de crecimiento. Como decíamos al principio, ya la pandemia lleva un montón de meses, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen, como mencionaste, el cambio en la originación del tráfico, eso identificado como un cambio importante. ¿Eso les hace replantearse inversiones o destino de las inversiones que tenían planificadas? Definitivamente no vemos desaceleración en inversiones. Ufinet ha sido un carrier que se ha caracterizado por ser bastante agresivo en ese sentido, empezando en Centroamérica y bueno, ahora en otras geografías, recientemente algunas adquisiciones de red en Brasil. Estamos prestos a crecer donde el mercado nos muestre que están las mayores oportunidades. No podemos desconocer que en algunos países de la región esta pandemia del COVID, esta pandemia sanitaria, frenó una crisis, un estallido social que venía desplegándose también en ciertos países de la región, como que una crisis sustituyó la otra, y esos son factores que consideramos también a la hora de ejecutar CAPEX en los diferentes países.
pero en términos generales, el ancho de banda se va a requerir en cualquier escenario, con COVID, sin COVID, con estallido social, sin estallido social. Tal vez el estallido social haga que el confinamiento se extienda un poco más si es que vuelven a presentarse estas situaciones que vimos en países como Colombia, Chile y otros en la región justo antes de la pandemia. Entonces, es estar siguiendo las mediciones de tráfico en nuestras redes, es estar siguiendo lo que ven nuestros clientes de todo tipo, operadores móviles, operadores de red fija, integradores, todos dentro del mundo wholesale, y acompañarlos en su estrategia comercial. Ellos que están más de cara al usuario final o al consumidor final, van marcando muchísimo pues, el ritmo y las pautas de hacia dónde direccionar nuevas inversiones para nosotros. Recientemente GTD inició las operaciones del cable submarino Prat, que es un carrier muy importante terrestre. ¿Y qué ocurrió con esta integración, con este movimiento, complementariedad desde el mundo de la latencia y la disponibilidad al mundo donde reina la latencia? ¿Cómo se potenciaron las redes? Deja aprovechar de comentar un poquito el proyecto Prat. Son 3.000 kilómetros de fibra submarina a lo largo de toda la costa de Chile. Entonces va desde Arica por el norte a Puerto Montt en el sur, y se conecta también ahí en Puerto Montt con otras redes submarinos que ya habían hacia la zona de Coyhaique, Chiloé, también a un data center que hay en Puerto Montt, o sea, y a todo el backbone terrestre, como tú dijiste que ya tenía GTD. Creo que es muy relevante para Chile, para sus comunicaciones, en el fondo tener esta nueva ruta por las características de Chile, que es un país angosto, con una carretera, con incendios, con inundaciones, con terremotos. Entonces tener esta nueva ruta es muy importante. Y en marzo nos pilló en las últimas labores de instalación la pandemia, pero en el fondo retrasó eso un poquito la entrada, obviamente en operación, pero ya en julio, agosto estamos listos y operativos con el cable, ya interconectado con el backbone terrestre en la mayoría de los puntos. Aún nos faltan algunos permisos y algunos últimos trabajos por afinar. Sin duda yo creo que el cable es muy relevante y genera esto, genera la resiliencia, genera latencia, genera rutas que antes no habían. Antes, por ejemplo, el norte de Chile está bastante desconectado. Esto genera que puedas conectar desde Santiago, desde Valparaíso hacia el norte de Chile, hacia Arica, y desde ahí hacia Bolivia, hacia el sur de Perú, también hacia Argentina a través de los distintos pasos, con redes que ya existían de otros operadores quizás. Así que creemos que es muy relevante para conectar regiones aisladas, que va a tener un impacto en desarrollar más regiones en Chile, en el fondo, que hoy día tenían poca conectividad. Así que estamos muy contentos con el cable. En tu apreciación, en Chile, digamos, esto va a mejorar la conectividad, mencionaste localidades que no tenían conectividad. ¿Cómo es el desarrollo de un ecosistema de ISPs para llegar hacia el usuario final? Por ejemplo, en Argentina hay muchos ISPs, en Brasil también, en Chile, hasta donde tengo entendido, no hay tantos. ¿Cómo es que va a impactar en el desarrollo de este otro elemento esencial en el ecosistema? Sí, creo que han ido aumentando desde la pandemia, en el fondo, por la necesidad de llegar a lugares que no tenían redes fijas. Entonces han ido creciendo bastante en los últimos meses en las zonas periféricas de las grandes ciudades, sobre todo. Tanto en Santiago, pero también en provincia. Entonces, lógicamente, ya hemos estado ahí conversando con algunos que quieren mejorar su conectividad o sus opciones de conectividad y quieren tener más alternativas también a lo que existía de antes. Al final, nosotros como GTD no teníamos cobertura en el norte hace un año atrás. Con esto somos como un nuevo proveedor que se abre también en ese mercado. Una pregunta para todos los panelistas es, bueno, hablaron de, hay más tráfico que se queda en la región, la importancia de disponibilidad de los backbones terrestres. Me gustaría, si me pueden ir contando cada uno su opinión, ¿qué piensan que es lo que impulsa fundamentalmente que haya más tráfico regional o más tráfico que se queda en la región? Una de las cosas que yo quiero agregar a
al post-COVID, es que yo creo que vamos a terminar con una tendencia a la urbanización de Latinoamérica. Nosotros hemos por casi un siglo y medio, la gente se iba yendo de las provincias y del campo porque para estudiar había que estar en Buenos Aires, teníamos una tendencia. El COVID lo que nos dio es lugares donde no hay contagio. Yo tengo un cliente de Villa Gesell que dice tienen un solo caso registrado y es dudoso, porque impusieron un cierre total de las fronteras. Hay ciudades como Dolores que no te dejan entrar, y si bien te molestan, si yo viviera en Dolores estaría contento que me protejan. Entonces creo que la urbanización de Latinoamérica llegó a un pico y ahora se va a empezar a desurbanizar. Nosotros ahora estamos tirando fibra en el sur de Chile, en un lugar donde no hay gente para justificarlo, nos ayuda mucho los fondos de la Subtel, pero yo quiero parafrasear Alberdi, el padre de nuestra Constitución, decía que gobernar es poblar. Nosotros hoy acuñamos una idea que es no conectar zonas pobladas, sino poblar zonas conectadas. O sea, de la misma manera que el ferrocarril y las vías del ferrocarril llevaron a la instalación de pueblos, yo creo que si nosotros empezamos a instalar fibras en zonas donde no son rentables, la gente se va a mover porque la calidad de vida es mucho mejor. O sea, vivir en algún lugar, San Martín de los Andes, si vos podés vivir en San Martín de los Andes y conducir negocios en la City de Londres, te juro que no es un trade-off. O sea, cuando nosotros vemos que apiñamos gente para que se suba en una carretera todas las mañanas, yo no extraño ir a la oficina. No sé el resto de los panelistas, pero estoy contento. Extraño ver a los amigos, extraño los cafés, extraño las cenas, pero la verdad que conduzco los negocios desde mi casa. Yo soy uno de los que hoy en este momento está en pantalones cortos, puedo disfrutar de no tener que vestirme como me vestía antes, y eso creo que no va a cambiar. Una vez que vos te mudaste a un lugar paradisíaco y tenés conectividad, yo creo que tenemos que asegurar la conectividad en los lugares paradisíacos para dejar de estar todos apiñados. Argentina tiene un 8% de población rural y tiene un 94% de población urbana. Pero la plata la producen los que están en el interior, la minería, la agricultura. O sea que el 8% que está fuera de las grandes urbes son los que están produciendo la riqueza. Tendríamos que acompañar y empezar a desconcentrar. Y todos tenemos, o sea, los brasileños tienen en San Pablo, no sé, el que ha estado, mis últimas estadías de San Pablo era salir 4 horas antes para llegar al aeropuerto. O sea, la marginal es una locura. Los que estamos en Buenos Aires tenemos el mismo problema y en Santiago también. Creo que debemos ayudar a nosotros a que nuestros gobernantes desconcentren el Producto Bruto. Si nosotros seguimos poniendo el baricentro de las organizaciones lo mismo pasa, la plaza financiera se concentra en The City of London, pero la verdad que la plata está en Gran Caimán, en Aruba, en todos los lugares que son no concentrados. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser la punta de lanza de las transformaciones, no el que conecta los lugares, porque la verdad que nosotros, el ferrocarril fue el que desarrolló Argentina. Donde estaban las estaciones de ferrocarril, se pusieron los pueblos. Y después las rutas fueron donde estaban los pueblos. Y después nosotros tiramos la fibra donde estaban los pueblos. Yo creo que ahora hay que pensar o hay que ayudar a nuestros gobernantes a que piensen en países desconcentrados donde tengamos más ciudades chicas y no tanto megaciudades que creo que nos están perjudicando a todos. Un foco interesante a la pregunta, no importa por qué hasta el momento fue creciendo el tráfico regional, sino por qué va a seguir creciendo, y
ahora en lugar de llevar el contenido al usuario, que llevar al usuario a las redes Sí, que conectan todo el país, ¿no? creo que Internet de las cosas es el que ayuda, porque la verdad que vos tenés tantos habitantes en Buenos Aires que usan el celular. Fue el celular el motor de todo nuestro avance de comunicaciones, pero ahora tenés más vacas en el interior que habitantes en Buenos Aires. Y si se te ocurre que querés seguir cada vaquita y cada silobolsa y cada cafetera que haya en el interior, vas a tener más cosas para conectar. Realmente ahí es donde vemos nosotros la frontera, es tratar de, nuestro real enemigo en el caso de la fibra es el satélite. Los lugares que llegan por satélite, todo el mundo sabe, es conexión mala, cara. Entonces, a cada lugar que vos llegas con fibra, sabes que estás desalojando el satélite. Y si hay buenas condiciones, la gente se va a mudar. No va a ser un proceso de 3 años ni de 5, pero en 20 años vamos a ver una desconcentración de las grandes urbes, porque puedes estudiar, puedes trabajar, puedes hacer todo. Cuando tengamos campañas políticas, hasta podés hacer tu campaña por internet y hacer todo lo que a vos te importa. Y eso creo que es tener un país vacío y todos apiñados es como tener una casa de 500 metros cuadrados y que todos estemos en el baño, ¿viste? De la planta baja. No tiene sentido. Creo que en las grandes ciudades, como decía Horacio, ya hay suficiente conectividad, y la clave ahora es el resto. Cómo se llega al resto, a los lugares donde aledaño, a las ciudades que están lejanas y la industria lejana. En el caso de Chile está la minería, la agricultura, los salmones en el sur, todos grandes industrias, pero que necesitan más conectividad en el fondo. Lo mismo pasa en Perú, en Colombia. Creo que allá va a estar el desarrollo futuro de la fibra, porque en el fondo en las grandes ciudades ya hay bastante, obviamente es un negocio que sigue creciendo, pero ya tiene bastante conectividad en el fondo. Hay una combinación de ambas cosas. Estoy de acuerdo con tanto lo que comenta Ignacio y Horacio, pero también hay que entender un poquito la manera en cómo aplicaciones como IoT mueve el tráfico. Hay muchas más conexiones, pero hay mucho menos ancho de banda en esas conexiones. Sin embargo, lo que sí está clarísimo, y es algo que comentó Alejandro, que me parece súper interesante, es que el contenido está persiguiendo al cliente, más no el cliente está persiguiendo el contenido. ¿A qué me refiero con eso? Yo aterrizo en Chile y mis correos de Gmail me persiguen donde yo estoy. Va al data center más cercano. No hay ninguna razón ir hasta Tampa o ir hasta California a ir a buscar mis correos. Entonces, en cierto sentido, existe una mejor inteligencia en la manera en cómo el tráfico se distribuye. Hay una mejor infraestructura en cómo ese contenido se acerca al cliente, se acerca a la radio base, se acerca al campo, se acerca a todas partes. Y mucho del cómputo ya no se hace necesariamente en la nube. Yo pienso que nosotros siempre hablamos de la nube y te lo digo desde los ojos de una persona que ha estado en service provider, fabricante, en estándares, escribiendo, o sea, he estado en todos los ámbitos de este sector. Siempre hablamos de la nube como si fuera un solo lugar y para mí la nube tiene muchísimas capas arriba. ¿Qué tan alto en la nube quieres llegar? Porque hoy en día yo puedo hacer cómputo de una solución de IoT donde voy a procesar las vacas, como comentaba Horacio, las puedo procesar ahí directamente en la radio base. Entonces, ese ancho de banda que antes se necesitaba para ir y regresar de un procesamiento de data, ya no es necesario, pero no significa que la replicación de ese tráfico no vaya a existir. Pero lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que las troncales superiores en la mayoría de los enlaces submarinos se han vuelto mucho más densas, ¿no? Se han vuelto conexiones con niveles de exigencia de latencia muchísimo más bajos y eso tiene mucho que ver con la replicación de los data centers en todos los sectores.
Igual en el sector financiero siempre ha existido esa necesidad, por lo que no se ha notado un gran cambio, porque es que ya se entiende que por defecto debe ser de esa manera. Pero si tú ahora hablas, por ejemplo, no solo hablemos de Internet de las cosas, pero imaginemos que en Chile ahora ahí con Ignacio se compra un nuevo automóvil que maneja solo, ¿no? Y a medida que va manejando solo en Santiago, tiene que esa red ser de tan nivel de infraestructura crítica que no va a hacer que Ignacio se choque ahí en Santiago. Eso es una red completamente separada y es una red con niveles de cómputo muy diferentes a los que venimos acostumbrados. Entonces, existen varias redes al mismo tiempo buscando contenido de diferente manera con diferentes ámbitos de cómputo. Para mí, eso sigue siendo explosivo en ancho de banda, no solo a nivel regional, a nivel local en la cantidad de conexiones, pero a la larga cada bit que yo recojo en una vaca o recojo en un automóvil o recojo en cualquier otra parte va a resultar en una multiplicación en cualquier parte de la red, ¿no? La convergencia aquí le hago un poquito de marketing a convergencia latina. Dada la convergencia de las redes, esa data ahora no solo es relevante en Estados Unidos, ahora esa data es relevante para, no sé, una persona en Asia haciendo análisis de cómo es el comportamiento de consumo en Colombia. Y entonces ahora yo no solo tengo que replicar hacia dónde va y viene el contenido, pero qué otras personas consumen ese contenido a nivel analítico. Aquellos que hacemos redes submarinas, hemos visto esa necesidad hace unos 2-3 años. La empezamos a notar, ¿no? Si tú miras hoy cualquier enlace submarino, y lo van a ver en el mapa de convergencia latina, lo más probable, lo que se va a observar es que hay un crecimiento explosivo desde el punto de vista submarino y terrestre, y también existe esa parte gris donde ya no se entiende qué va a ser una red submarina y qué va a ser una red terrestre, porque empieza a haber cierta convergencia entre ambas. Había una pregunta en el chat que hablaba sobre las inversiones en las redes terrestres versus las inversiones en las redes submarinas. Lo que nosotros hemos observado es que existen mucho de las redes terrestres que están tratando de compararse o de hacer mímica de los modelos de negocio de las redes submarinas. Y la gente de redes submarinas también está pensando, bueno, ¿qué sucede ahora si yo no solo llego ahí a la playa, sino que llego un poquito más adentro, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy el dueño de infraestructura? Empiezas a ver ya dueños de torres, como lo comentaba Alejandro, inclusive en su charla, comentaba Raúl. O sea, empiezan a haber diferentes roles como operador de servicio en la red. A la larga eso se traduce en aquí nosotros los fabricantes, se traduce en más fotones dentro de esa fibra y ojalá sigan ustedes creciendo todo lo que puedan porque con todo el gusto lo recibimos. Me pongo a pensar cómo usé yo Internet durante todos estos años desde el día que apareció. Y durante muchísimos años yo fui cliente de Internet. Tanto es así que la tecnología que existía se llamaba ADSL, la moderna, ¿no? después del modem dial-up. Pero tanto el modem dial-up como la ADSL tenían la característica de ser asimétricas. La ADSL es de asymmetric, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía mucha información para recibir y un poquitito para mandar, tanto como 23 megas contra 1 que podía subir. No quiero aburrir con datos técnicos, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir esto? Que Internet estaba pensado para que vos recibas información y no tanto para que mandes, ¿sí? En un principio nosotros éramos todos consumidores de información, hasta inclusive mirando Netflix, que bajábamos información y no subíamos tanto. Y muchas cosas, y el COVID fue la estocada final, muchas cosas fueron cambiando eso. El desarrollo regional en el uso de Internet tiene que ver con que también generamos contenido, generamos información que mandamos a nuestros clientes. De vuelta, Patek genera información que está enviándose permanentemente a sus clientes. Desde Brasil genera tráfico. Nuestros clientes que nos compran equipamientos llevan el tráfico de sus clientes que están en esos lugares. Entonces yo creo que antes era muy central hacia lo periférico, ¿sí? Y hoy es mucho más grid la red. O sea, la red hoy es mucho más
pareja en cuanto a donde se generan los contenidos. Por supuesto, el primer mundo existe y es un foco de generación de tráfico, pero creo que hay un tráfico que se genera hoy en la región que antes no existía. El COVID fue la estocada final porque, antes casi nadie estábamos todo el tiempo haciendo videoconferencia. Y hoy vivimos generando videoconferencia, donde necesitamos simetría, donde necesitamos que la persona que me reciba a mí reciba mi señal con la misma calidad con que yo lo recibo a él. Se acabó la DSL, o sea, se acabó el A de asymmetric. ¿Sí? Necesito simetría y simetría también en las comunicaciones regionales. Esto ha potenciado la región y por suerte hace que todos nosotros, los actores regionales que están acá, crezcamos en nuestras redes. Entre las preguntas, Gonzalo Sosa, que tiene varias, y algunos ya han respondido un poco de ellas, pero a Pablo de Padtech le quiero preguntar, acá Gonzalo plantea que un aprendizaje de la pandemia ha sido la necesidad de colaboración, de asociación, también entre los contratistas locales. En muchos casos se envía gente del exterior para realizar trabajos que se implementan localmente. ¿Cómo ven esto que plantea Gonzalo? Y bueno, si también estos niveles de cooperación que venimos hablando todo el día ya se ven en la parte de la contratación de servicios para el mantenimiento y para las obras. La verdad que nosotros tenemos operaciones hace muchos años acá en Argentina, en Chile, pero por ejemplo, estamos comenzando la operación en Paraguay y tuvimos la suerte de tener un cliente que nos compró un sistema muy lindo para Paraguay y teníamos que ponerlo en marcha, instalarlo y no teníamos posibilidad de viajar. O sea que teníamos que inventar algo que nos permitiese hacerlo. Bueno, tuvimos que identificar una empresa regional, o sea, de Paraguay, local, ¿sí? que capacitarla en forma maratónica, de vuelta por internet, como hacemos todos. Todo lo que normalmente hubiésemos hecho viajando personas a capacitarse o a instalar, se convirtió en un hecho virtual. Y con eso pudimos resolver la situación, la estamos resolviendo porque estamos instalando en este instante equipamientos nuevos, porque es interesante lo que decía Andrés de Infinera con la capacidad de cuando vos activás un sistema por licencia, pero cuando no estás físicamente, porque ahí no existía una red, tenés que ir, ¿sí? Tenés que estar y tenés que lograr que tu equipo físico vuele, llegue y tener un partner que trabaje. Lo mismo que decía Horacio con el tema de las redes, nosotros en nuestro rol de proveedores. Para Ignacio, nos consultan si pueden hablar un poco más de su expansión fuera de Chile, de los negocios que están creciendo más en Perú, Colombia. A ver, el 2012 inicia la expansión fuera, llegamos ahí a Colombia, el 2015 a Perú, 2018 también compramos una empresa en España, y ahí también se han hecho proyectos interesantes. En España, de hecho, se acaba de hacer un cable submarino entre África y Europa, pequeñito, pero cruzando el estrecho de Gibraltar, igual cuenta como cable submarino para los mapas. Y en Perú y Colombia, en Perú tenemos redes metropolitanas en Lima y además en las distintas provincias, en las distintas ciudades, en el fondo, las grandes ciudades de Perú, igual que en Colombia, donde tenemos la casa matriz en Medellín, y además de un data center en Medellín, Tier 3, que se inauguró hace 3-4 años, y también inauguramos uno el año pasado en Lima, también un data center Tier 3. Así que el crecimiento en esos países ha venido a la mano del mercado empresarial principalmente, de acompañar a clientes regionales de Chile que han ido creciendo hacia esos países, y de conectar en el fondo con fibra y con soluciones de TI y de data center a ese tipo de clientes. Distinto al caso de Chile, que también tenemos el segmento residencial, fondo de casas. Una consulta para Alejandro. Nos preguntan si pueden comentar un poco más de las instalaciones en nuevas zonas de Chile que mencionaste durante una de las respuestas, Alejandro. En Santiago de Chile realmente tenemos
una red muy joven, desplegándose hace apenas un par de años, pero estamos cubriendo, digamos, zonas como Las Condes, Vitacura, Providencia, pero lo más reciente, lo más nuevo, es la zona de Quilicura, un poco al norte de Santiago, de Santiago Centro. Esa es la zona que estamos en este momento desarrollando, e interconectando todos los data centers que están empezando a desarrollarse en esta zona de Quilicura. También tenemos una consulta. Recién Horacio Martínez se refirió a las conexiones satelitales en sitios sin red terrestre como caras y malas. Dice, ¿esa opinión es a pesar de las constelaciones de satélites que ofrecerán conexiones de banda ancha con latencia baja y a precios asequibles, Horacio? Los satélites de órbita baja prometen mucho, hay que ver cómo van a funcionar. Ahora, en general y hasta ahora, fibra mata todo. O sea, yo decía como en el truco, fibra sigue siendo el as de espada. Cuando alguien tiene una conexión ADSL y llegabas con cable módem mataba ADSL, fibra FTTH mata, y hasta ahora sigue siendo así. Hay una promesa interesante de los satélites de órbita baja, pero igual vos tenés un problema de latencia que es, aunque esté en órbita baja, todavía no son los 36.000 kilómetros de subida y bajada. O sea, todos estamos acostumbrados a que antes en la CNN tenías el corresponsal en Moscú, le hacían una pregunta de estudios centrales y más o menos a los 4 minutos contestaba. Todos estamos acostumbrados a ver por televisión un partido de fútbol y oírlo por radio, y por radio te cantaban el gol bastante antes de que vos lo veías, porque había un delay. Entonces, no creo que si vos llegás con fibra, y esto es un problema, me atrevo a pelearle a Elon Musk y a todos los que vengan con él. Creo que muchos negocios están vistos con visión del norte. Cuando vos tenés muy buenas redes antiguas, el que tiene la red antigua trata de defender lo que tiene y trata de aumentar su vida útil. En general, yo estoy viendo más crecimiento del FTTH en las pequeñas cooperativas que saltan de la ADSL a la fibra que en el que tenía cable módem y todavía sigue peleándola. Entonces, el satélite... yo no sé, tengo las dudas que cuando vos llegás con fibra, la inversión es alta, es costosa, pero no volvés a cambiar. No creo que físicamente puedan dar la misma capacidad. Los campos petroleros, se hablaba de la simetría, Pablo, es algo, el campo petrolero, estoy viendo grandes inversiones en las zonas que usan. Tienen fibra dentro del campo, las compañías tiraron fibra, pero después su link hacia afuera son link de 2 megas, 4 megas, y viven de tomar solamente datos. Ahora, y tengo un ejemplo hace poco, instalamos un equipo de IoT en el campo, y pusimos en los silobolsas, le medimos todas las cosas, y se nos ocurrió para mostrarle a los periodistas, poner en un silo bolsa que quedara cerca del pueblo una cámara de televisión infrarroja para que vieran el silo bolsa en vivo y en directo. Nos aumentó la demanda de cámara de televisión infrarroja. O sea, lo que hicimos para mostrar ya es un orgullo para el hombre de campo poder mostrar su silo bolsa, y quizás le sirve para ir al campo y pedirle un crédito. Si el tipo tiene su grano almacenado en su propio campo, le llevas al campo al gerente de banco y no llevas al gerente de banco al campo. Y quizás tenés una nueva fuente de crédito que es todo lo que está almacenado y forma parte de tu patrimonio. Alma es el gran fabricante de contenido que hay en el planeta Tierra. O sea, Alma, que son los telescopios que están en el norte de Atacama, genera 0.8 terabyte de información todos los días.
o sea, 0.8 terabytes, y es información espacial nunca vista antes y que no vas a volver a ver, porque como está en años luz, el primer cambio significativo lo vas a ver dentro de 50 años. Entonces, esos datos hay que almacenarlos. Ese es el motor que provocó que ella empezara ¿cómo se llama?, a cambiar. Y, por ejemplo, nosotros pasamos por Alma y estamos pensando de construir fibra desde Calama hasta Arica, y de pronto me entero que estaba el cable Prat. Bueno, eso nos baja, en vez de hacer una fibra de 400 kilómetros, con 100 kilómetros llegamos al cable Prat. Tengo que negociar con Ignacio. Yo voy a tratar de comprarle barato y él va a tratar de venderme caro. Pero también tengo una figurita para cambiarle, que es la fibra de Tortel hasta Coyhaique. Entonces estamos negociando porque nos hemos vuelto más cooperativos y quizás más inteligentes. La verdad que nosotros también creamos contenido. Los telescopios son un ejemplo. El único lugar donde se consiguen es en la Puna de Atacama chilena. Punto. No te gusta, ¿viste? Y es yo lo llamo el ojo del mundo, porque es el único telescopio que tiene esa capacidad. Me corrigieron, me dicen que son la oreja del mundo porque son radiotelescopios, pero son 800 terabytes que lo vas a tener que guardar y lo quieren todas las universidades del planeta. Entonces vos tenés que sacar datos desde internos hacia afuera y no como decía Pablo, mirar lo que pasaba en Wikipedia desde afuera para adentro. Eso es un cambio radical en las comunicaciones y llama a la simetría.